Reciben un cordial saludo. El día de hoy vamos a dedicarle un tiempito a trabajar el módulo básico de electrónica. Eh, Antes que nada debemos analizar de que estamos inmersos en elementos electrónicos desde que nos levantamos hasta que nos dormimos y pasamos la noche. Es decir, nuestro entorno está rodeado de elementos electrónicos. Nos levantamos, tomamos el celular, miramos a ver qué mensajes nos han llegado, etcétera. Ahí ya estamos interactuando con un elemento electrónico. Cuando tomamos el control remoto, prendemos nuestro televisor, ahí estaríamos trabajando elementos electrónicos. Al tomar la tablet, al colocar música, todos esos son elementos electrónicos. Bueno, antes que nada, debemos nosotros establecer una definición de la electrónica. Entonces, ¿qué es la electrónica? Básicamente es un estudio o un empleo del control de flujo de electrones. Este control de flujo de electrones se va a hacer en materiales conductores o semiconductores. Entonces, los materiales conductores ya tenemos nosotros entendido que son los metales, y los semiconductores son elementos que con ciertas características permiten el flujo de los pulsos eléctricos. Vamos a tomar como por ejemplo el calcio, que se utiliza para la realización de elementos semiconductores. La calcita es uno de los elementos que más se utiliza. Bueno, vamos a analizar algunos elementos que se utilizan dentro de electrónica. Entonces, lo primero es establecer la electrónica antigua. La electrónica antigua la llamábamos electrónica análoga. Ella estaba basada en señales continuas, tipo sinusoidal, aunque no era muy pura esa señal, ya que se presentaban muchos ruidos. Y las señales o electrónica digital, que ya se convierte en señales discretas, donde se toma un valor exacto que puede ser el 0 o el 1. Entonces ya este tipo de electrónica es más puro, se podría decir que ya no se presentan fallas, es más confiable, etcétera. Bueno, entonces ahora sí pasamos a lo que son los componentes más utilizados en la electrónica. Los componentes más utilizados en electrónica son la resistencia. Entonces, la resistencia es un componente que nosotros cuando destapamos cualquier elemento electrónico lo vamos a encontrar de frente. Son pequeñas barritas en las cuales hay algunas franjas o bandas de colores. Pueden tener 3, 4, 5 o 6 bandas de colores. En las resistencias, básicamente lo que se pretende es oponerse al paso del flujo de electrones. Es decir, que si nosotros queremos reducir un voltaje, utilizaríamos resistencias para reducir ese voltaje. La disminución depende de la resistencia que vayamos a colocar. Entonces, nosotros podemos analizar dos valores en las resistencias. Uno que es el valor real y otro que es el valor nominal. El valor real es el que nos está marcando cuando utilizamos el multímetro para la medición. Cuando utilizamos el multímetro para la medición y lo colocamos en los dos polos de la resistencia, nos va a dar un valor en ohmios. Pero si queremos el valor nominal, o sea, con el que viene la resistencia de fábrica, vamos a tener que utilizar el código de colores y mirarlo con las bandas que él trae. Entonces nosotros vamos a mirar que existe un primer dígito, un segundo dígito o un tercer dígito para algunas resistencias. Va a haber un factor de multiplicación y una tolerancia. Y para los que manejan 6, manejaríamos un factor o un coeficiente de temperatura. Entonces recordemos, las resistencias son aquellos elementos que se oponen al paso de la corriente. Los condensadores. Los condensadores son componentes que almacenan carga eléctrica. Pueden ser electrolíticos, pueden ser plásticos,
pueden ser cerámicos o pueden ser variables. Acá tenemos en la parte inferior, vamos a ver los símbolos que son más utilizados en los diagramas. Básicamente lo que se pretende con ellos es generar una acumulación de energía que en un momento dado puede ser necesaria, además de un filtrado, es decir, que la energía va a salir mucho más pura. Debemos tener en cuenta un detalle: en los condensadores plásticos y cerámicos no existe polaridad. En los condensadores electrolíticos sí es necesario la polaridad. Si se conectan invertidos, ellos se van a quemar. Tercer elemento, el diodo. El diodo es un componente electrónico que solo permite el flujo de la electricidad en un solo sentido. Entonces, la energía va a ir de ánodo a cátodo. El ánodo es la parte positiva y el cátodo la parte negativa. Entonces va a ir en esta forma, en este sentido va a ir el flujo de electrones. No, en sentido contrario nunca va a pasar. Tenemos, los más conocidos son el diodo rectificador, el diodo Zener, el diodo LED y el fotodiodo. Entonces, el diodo rectificador es el que me permite en muchas ocasiones rectificar la señal, mejorarla. Es decir, si ya yo tengo una señal de tipo análoga, la puedo convertir en digital. O mejor dicho, si yo tengo una corriente de tipo alterno, lo puedo convertir en una corriente de tipo directo mediante un puente rectificador, que es un puente de diodos. El diodo Zener es un diodo rectificador, pero al superar cierta tensión también deja el paso de energía, el flujo de energía. El diodo LED es muy utilizado actualmente en bombillas, en televisores, en diferentes elementos, porque es un diodo que consume muy poca energía. Es un diodo que es muy limpio y consume poca energía. Y el fotodiodo, utilizado en las fotoceldas. Él se utiliza, por ejemplo, cuando hay disminución de luz para prender bombillas. Entonces, el diodo, componente electrónico que solo permite el flujo en un solo sentido. El transistor. El transistor, pues, es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones de amplificación, de oscilación y de rectificación. O sea, si yo necesito amplificar la señal, voy a utilizar un transistor. El transistor es muy conocido por las tres paticas que él tiene para la conexión, los tres polos que va a tener, que va a ser uno el colector, la base y el emisor. Entonces, des en cuenta, este dispositivo es muy utilizado y muy reconocido. Entonces, dispositivo electrónico que cumple la función de amplificador, oscilador y rectificador. La bobina. La bobina es un elemento de autoinducción. ¿Qué significa eso? Es un conjunto de espiras que pueden tener un núcleo de aire o pueden tener un núcleo ferroso, un núcleo metálico. ¿Sí? Esto con el objetivo de generar un campo magnético y conservar energía, conservar, digamos, el flujo en un momento dado y purificarlo. O sea, él también lo puede ir soltando. Entonces, en el núcleo de aire, pues va a ser menos eficiente que el núcleo ferroso. Dependiendo de la necesidad, se va a utilizar. A continuación vamos a hablar sobre el transformador. El transformador es un elemento electrónico, o eléctrico más bien, que lo que hace es aumentar o disminuir la tensión. Nosotros observamos el que está en la pantalla y en el devanado primario nos aparecen 230 voltios de corriente alterna a 50 Hz. Y nos dice que para el devanado secundario, o sea, la salida, va a ser de 12 voltios de corriente alterna con 500 miliamperios. ¿Qué significa? Que llegó una corriente alterna de 230 voltios y
salieron 12 voltios no más. Des en cuenta que la reducción fue bastante alta. Esto por lo general lo podemos observar en que todos los aparatos electrónicos reducen, tienen su fuente de poder que reduce los voltajes grandes de corriente alterna mediante transformadores, y luego mediante otro elemento, mediante un puente de diodos, puede llegar a corregir y digamos que direccionar la energía volviendo a la corriente directa. Nos devolvemos acá. Listo. Ahora pasamos al circuito integrado. El circuito integrado es como si tomáramos varios elementos electrónicos y los empaquetáramos. Entonces, es la combinación de elementos en un solo circuito. Estos se miniaturizaron, o sea, se volvieron mucho más pequeños, se compactaron para que queden en un solo chip. O sea, ya no vamos a necesitar tabletas grandes, sino en un solo chip vamos a tener todos los elementos. Es bastante utilizado. Y la evolución del circuito integrado se le llama chip, que ya es la combinación o la integración de varios circuitos integrados. Es un elemento muy pequeño, ¿sí? Fabricado en materiales semiconductores, como el silicio, ¿sí? Y se puede utilizar en muchos componentes. Es el que redujo el tamaño a casi todos los componentes electrónicos. Bueno, después de esto, entonces, nosotros podemos empezar a mencionar lo que es una placa electrónica con sus diferentes componentes, y podemos mirar un diagrama electrónico. Entonces, en la placa electrónica nosotros podemos ya detectar lo que son condensadores electrolíticos, lo que son las resistencias, lo que son los diodos rectificadores, más condensadores electrolíticos, más resistencias, los transistores, que podemos encontrar acá, condensadores plásticos, condensadores por allá electrolíticos, etcétera. Y en el diagrama vamos a encontrar ya, por ejemplo, un condensador, un diodo, una resistencia, otro condensador, y vamos a empezar a entender de qué nos están hablando. Por acá encontramos una bobina. Mire, des en cuenta, acá encontramos una bobina, encontramos una puesta a tierra, la resistencia, el condensador. Muy bien, ya empezamos a detectar cada uno de los elementos. Y si nos colocan los elementos de electrónica, empezamos a reconocerlos. Pues de pronto hay algunos elementos que no los identificamos directamente, pero poco a poco. Entonces vamos a mirar un condensador electrolítico, un condensador plástico, vamos a encontrar los diodos, diodos LED, vamos a encontrar un puente rectificador, un fusible. Ya va a ser muy fácil detectarlos, los circuitos integrados, los transistores, y son diferentes elementos. Y si nos muestran un diagrama, vamos a entenderlo. Entonces vamos a saber que está la corriente alterna y que la vamos a pasar por un puente rectificador para que me la convierta en corriente directa. Bueno, esta gráfica, por ejemplo, ya la entenderíamos. Tenemos una entrada de 220 voltios, esta parte no la podemos, siquiera no la observamos, de 220 voltios. Hay un switch, un pulsador, y enseguida encontramos la gráfica de un transformador. Ese transformador lo que hace es convertirnos los 220 voltios que entran a 12 voltios. En ambos casos recuerden que son corriente alterna. Mire, el transformador trabaja con corriente alterna. Y luego pasa por el puente rectificador y se convierte en corriente directa. Jóvenes, esta era la inducción correspondiente a electrónica. Hay algunos videos adicionales en los cuales ustedes van a aumentar su conocimiento. La idea es que poco a poco vayamos incluyéndonos dentro de este mundo que es muy maravilloso. Que estén muy bien.